San Lucas, capítulo 18. Versículo 1 al 8. Si lo tienen, voy a leer San Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Y se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hasta el versículo 8. Yo antes de recibir la salvación, como Romanos capítulo 2 dice, hay dos maneras de poder conocer a Dios. La primera es una manera no es tan efectiva, la cual que el ser humano por medio de la naturaleza conocer a Dios. Cuando nosotros queremos conocer el carácter de una persona, aún yo no lo conozco en persona, me citó o tal vez yo le cito, hay manera de conocer a su carácter. Tengo que fijarme en algunos productos que él en su vida haya hecho. Por ejemplo, al llegar a una oficina, todavía yo no conozco la persona a quien me citó, pero antes de que su llegada, y veo, su oficina, los cuadros colocados, su escritorio, también el estado de limpieza de oficina. No es una manera tan efectiva, pero sí a mí me ayuda a conocer el carácter de la persona. Hay los forenses científicos de policía, hasta por la firma de una persona, ellos leen el carácter de la persona. Al ver su letra, cómo escribe, ver las letras y su firma. Entonces, en su obra realizada, sea pequeña y grande, nos hace conocer el carácter del autor. Por ejemplo, una persona muy recta, hasta su letra, hasta su firma se nota. Entonces usa bastante ángulo. Entonces ángulo, porque es carácter de él, carácter muy recta. Pero una persona del carácter que no tiene casi carácter, hasta en su letra se nota su carácter. Por eso cuando llegamos a una oficina, a una casa, yo más que casa visito a muchas iglesias, a diferentes iglesias de diferentes denominaciones, de distintos países de América Latina. Pero al llegar a una iglesia, simplemente veo el estado de la instalación, o sea, el templo, el estado de limpieza, personales que me atienden rápido, me doy cuenta el nivel de cultura, el carácter del pastor quien dirige la iglesia. Un día yo me fui a Costa Rica porque aquella iglesia nosotros considerábamos
para conseguirlo como prestadas como la sede de Congreso de Líderes Cristianos. Al llegar a la iglesia me dio una impresión impecable el estado de limpieza al ver estacionamientos, mejor que algunos centros comerciales muy ordenados, y también los personales quienes me atendían, al ver el estado de limpieza del baño, cada oficina, era notable. Me dio un gusto, aquel lugar tan bonito, es el lugar donde me da impresión de quedarme o frecuentemente visitarme. Hay algunos lugares que cuando una vez visito se me va la gana, ya nunca más quiero regresar. Entonces llamó mi atención. Entonces yo estaba esperando la llegada del pastor de aquella iglesia, pero antes de su llegada quería conocerlo un poco. Más o menos percibí qué clase de carácter tiene. Cuando empecé a hablar con unos de personales, ¡ay, nuestro pastor! Decía, ¡ay, nuestro pastor! Él cuando llega en el estacionamiento, al bajarse de su vehículo, con ojos de águila ve primero a todo el esparcimiento de estacionamiento. Entonces tiene ojos de águila, aunque es un pedacito de basura, desorden. Al momento de bajarse de su vehículo, llama a nosotros, vengan todos acá. ¿Qué pasa aquí? ¿Y quién es el encargado? No se dirige directo a su oficina, sino observa. Al entrar por lobby, primero se va al baño, no por su necesidad, porque el baño es un lugar muy importante donde la gente cuando llega, el baño limpio da muy buena impresión de todo el edificio. Un baño sucio, aunque el edificio está muy bonito, finalmente me deja una impresión de un lugar muy sucio. Entonces ya, todavía el pastor no llegó, ya percibí qué clase de persona, quién fue el líder tiene esta iglesia. Y pregunté que el pastor, aparte del cargo de ser pastor, tiene alguna profesión. Me dijo, no me acuerdo muy bien, pero tenía un cargo muy importante en la sociedad. Por supuesto, es una persona muy preparada. Hasta su forma de dirigir la iglesia, no como algunas otras iglesias. Hasta ahora en mi corazón está grabado, ¿no? Aquel lugar me dio una impresión muy gustosa y dichosa. El lugar tan bonito. El edificio no era un edificio de lujo, no lo había construido con materiales de mucho dinero, pero se notaba bien pensado y práctico, y el mantenimiento, un especial mantenimiento dado, un estado impecable. Así, estoy esperando una persona con quien tengo ya una cita establecida. Antes de su llegada, yo puedo conocer al carácter de aquella persona, no de una manera tan completo, pero me ayuda para poder prepararme quién me va a atender. Al ver su escritorio o su oficina, el pasillo, los baños personales que como recepcionistas reciben gente que llegan, ya me da una impresión. Creo que es esta persona muy responsable. De la misma manera, cuando nosotros vemos la naturaleza, en la naturaleza existe un impecable orden. Cuando ustedes observan bien, parece que están desordenados, pero en la naturaleza hay un perfecto orden. Entonces, orden. Y me doy cuenta, hay un programador. Eso no es
casualidad. Yo me di cuenta, hay un programador, alguien lo programó. Los evolucionistas siempre inician de explosión del Big Bang. Hubo una explosión en el principio, que la cual hizo todo el universo. Entonces podemos hacer una pregunta, bueno, por ejemplo, todo el universo y diferentes universos, si realmente son productos de una explosión de increíble energía, Big Bang, está bien. Ahí comenzaron a evolucionarse. Te hago una pregunta. Según leyes de energía y ingeniería, ninguna energía, si no hay una causa, se produce. Te hago una pregunta. Esa increíble energía, ¿de dónde produjo? ¿De dónde vino? Ya no sabe contestar. Solo trata de evitarse de esa pregunta. No me diga de esa manera, entonces no podemos conversar, dice. Pero ¿por qué tú tratas de evitarte? A ver, respóndeme. Es una hipótesis. Hubo la explosión de una energía, pero increíble energía. Te hago una pregunta. Esa energía, ¿de dónde vino y quién lo causó? ¿Cuál criatura lo haya causado? Si existiera una poderosa criatura que fuera causante de aquella inmensa energía, mi siguiente pregunta, ¿de dónde viene esa criatura tan poderosa? Entonces podemos entender que su teoría no tiene una base lógica. Entonces para mí no es una teoría, sino una religión. Para mí lo que tú me dices no es ciencia, sino religión ciega. Inicia tu teoría desde una base, no querer creer en Dios. Tú no eres una persona neutral. Si realmente quieres razonar, debe tener una posición neutral, pero tu posición no es neutral. Antes de idear, ya tú estás en una posición del ateo. Toda la idea que tú expones para justificar la opinión básica que tú ya tenías agarrado. Tú no eres un científico. Si realmente fuera un científico neutral desde el principio, la base de su lógica no debe ser ateísmo, sino una idea realmente neutral. Pero su base, desde la base, es una idea que a propósito no quiere tomar en cuenta a Dios. Él no es científico, es un religioso. Su religión es no creer en Dios. Por eso Romanos capítulo 2 dice, a través de la naturaleza nosotros podemos conocer a las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, dice. Nadie sabe el tamaño del universo. Entonces podemos sentir eterno poder, el tamaño del universo, su dimensión, su alto y ancho y profundidad. Nadie sabe. Entonces su eterno poder y deidad. O sea, equivalente del carácter de una persona, el carácter de Dios, deidad. Por todas las cosas hechas llegan a ser visibles las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad. Así, yo vine de una ciudad del puerto del mar. Me gustaba irme a playa y sentarme a un eje que estaba ahí. Había muchas, estructura de rompeolas. Rompeolas. A ellos sentados me gustaba pensar, viendo el horizonte del mar. Y pensar bien en el ocaso. El sol se opone y al verlo,
en este agua, en las aguas de mar, cuántas vidas, incontables vidas. Los seres humanos hasta ahora buscan un planeta, una estrella, donde haya una gotita de agua. Viaja lejísimo, invirtiendo tanto dinero. Pero nuestro planeta, no solo una, dos vidas, miles de incontables especies de vida. En el agua, en el aire. Al pensar bien, yo digo, todo esto es producto de una casualidad. Absurda, es una verdadera religión. Yo en aquel tiempo no era religioso, ni siquiera cristiano, pero al pensar profundamente pude llegar a esa respuesta. Si diría que esta maravilla realmente fuera productos de casualidad, es una grandísima religión. Yo dije, es una verdadera religión. Puede ser casualmente, es coincidencia y puede ser luego de millones de años por casualidad, luego de billones de años por otra casualidad. Ni siquiera es lógica. Entonces la Biblia nos presenta la manera más efectiva de conocer a Dios. Por su Biblia. Dios mismo hizo conocer a sus criaturas quién es Él. Es la Biblia. Por eso Él, estableciendo sus profetas, nos habló. Entonces la veracidad de la Biblia, ¿cómo podemos nosotros, cómo podemos evaluarlo? Y las profecías históricamente cumplidas. Entonces, la veracidad de la Biblia, todas las profecías, casi el 70% de profecías de la Biblia son cumplidas. Nos restan cerca de un poco menos que 30%. Toda la profecía hablada por los profetas, luego de sus partidas, como había profetizado, se realizaron. Ustedes han leído algunas otras escrituras, según seguidores de aquella religión santa. Yo he leído escrituras santas, escritura del budismo. Cuando tú lees rápido te das cuenta. Nada más, nada menos mitologías. Mitología es muy diferente que la Biblia. Mitología. Pero la Biblia no está estructurada de esa manera de la imaginación, sino histórica. Entonces, a través de la Biblia nosotros podemos conocer a Dios. Yo así, siendo un adolescente, pude llegar a reconocer la existencia de un Creador. Yo creo que existe el Creador. Y luego, cuando yo reconocí la existencia del Creador, a mí me vino una pregunta muy fuerte que me dejaba sin respuesta. Si existe un Creador, ¿eres bueno o malo? Ya es mi segundo cuestionamiento. Entonces, ¿el Creador es bueno o malo? Observé la naturaleza. Hasta ahora me gusta en el día que llueva y también caiga nieve. Cuando veo la lluvia que cae, un día hace mucho calor, llega un momento ya insoportable, no hay fluir del aire, luego huele a lluvia y se escucha estruendo, un tipo de explosión del aire. Viene a la lluvia.
luego cae lluvia con viento fresca. Yo no soy un poeta, pero como si fuera poeta. Yo siendo adolescente, al ver la naturaleza, según mi parecer, la naturaleza bailaba. Los árboles están bailando. Al ver al bosque, los árboles por el viento, lluvia, por el viento se mueve, pero me daba una impresión. Está muy contento. Los árboles están muy alegres, están en fiesta. Entonces, luego el viento tan fresco llega por mi ventana hasta adentro de mi habitación. Entonces podía respirarme tan fresco. Entonces, qué rico aire. En el día nevado, cuando ve que como cae nieve, se desaparecen casas ricas, casas pobres, ya no existen. Todas las cosas es una hermosura. Bajo la nieve, hermosa, hermosa. Ya no hay cosa, ninguna cosa sucia y fea, asquerosa. Muy hermoso. En mi corazón dije, yo creo que eres bueno. Porque todo lo que Él ha creado son buenos. Algún desastre que viene causado por los seres humanos. Pero todo lo que naturalmente se viene son muy buenos. En mis segundos cuestionamientos ya se concluyó que Dios es bueno. Mi tercer cuestionamiento: si eres bueno, ¿qué pasa con esta maldita vida, con maldita sociedad? Y para mí la sociedad realmente es asquerosa. Yo dije, es un mundo asqueroso, horrible mundo, tanta injusticia. En aquel tiempo alguien, si me hubiera orientado al mundo del comunismo, yo me hubiera vuelto en un terrorista comunista. Porque tenía una filosofía mente rebelde, porque es un mundo asqueroso. Si realmente Dios nos hubiera creado, ¿qué pasa con este maldito mundo? Ahí ya me tranqué, no encontraba la respuesta. Dios existe, si Él fuera bueno, ¿qué pasa con este mundo? Nadie me pudo contestar, nadie, ningún profesor de la escuela, hasta que un día conocí la Biblia. Vamos a ver el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. La Biblia es la carta de Dios para los seres humanos. Todas las respuestas que nosotros buscamos en la Biblia están escritas. Lamentaciones capítulo 3, versículo 33. Dice así: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Aquí dice la Biblia, nuestro Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Aquí que no se dice que Dios no aflige a los hijos de los hombres ni entristece, si lo hace, pero hay una condición, una clave. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces este versículo un momento me mantuvo de una pausa. ¿Qué? Dios no entristece,
no aflige a los hijos del hombre voluntariamente. Entonces me hace entender que lo hace. No lo dice que no lo hace, sí lo hace. Pero no lo hace voluntariamente, sino lo hace, bueno, si no es voluntario, necesario. Necesariamente. Entonces, Dios nos aflige, nos entristece voluntariamente. Rápido yo pude entender cómo los padres disciplinan a sus amados hijos. Ninguno voluntariamente, sino necesariamente. Ningún padre, ninguna madre de estado normal mentalmente se alegra para disciplinar a sus hijos. Nunca lo hace voluntariamente, lo hace necesariamente. Me quedé pensativo, en nuestra vida, ¿por qué Dios nos entristece, nos aflige? Necesariamente. ¿Por qué le es necesario? Porque en nuestra naturaleza somos muy tardosos de entender, muy creído, muy necio, muy altaneros. ¿Ustedes cómo consideran sobre los seres humanos? ¿Los seres humanos son seres muy prudentes? No. ¿Gratos? Ustedes han hecho favores a algunos vecinos, entenderán. La naturaleza nuestra no somos gratos, somos ingratos. No somos agradecidos, somos mal agradecidos. Esto es nuestra naturaleza. Muy rápidamente se olvida de su origen. No puede conservar el corazón de primer tiempo. Aunque dice, nunca voy a olvidarlo. Yo nunca voy a olvidar. Ni siquiera un año dura. Y después, ni siquiera se acuerda de su juramento. Ingratos somos, mal agradecidos somos, y también somos necios. Dios lo hace necesariamente. En el libro de Proverbios yo leí, al burro corresponde la vara, dice. De la misma manera al necio. Un día, ya más de 20 años he recibido los voluntarios universitarios por el programa del intercambio del servicio voluntariado de los universitarios de Corea. Más de 20 años he recibido de diferentes generaciones los universitarios. Un día llamé a uno de ellos. Plano, lee tal libro, de tal capítulo de Proverbios, léelo. Al burro solo le merece la vara, así al necio. ¿Lo leíste? Sí. Así, ahí está escrito tú eres así. Y luego empezó a reírse. Ay, pastor, ¿por qué al burro da el palo? Si realmente pudiera escuchar, pudiera comprender, ¿por qué le daría el palo? ¿Por qué Dios en nuestra vida nos da el látigo, el palo? Porque es su alegría, su gozo, vernos sufrido. La Biblia dice, Dios no entristece, no aflige a los hijos del hombre voluntariamente, necesariamente. Yo a veces al ver a algún hermano o hermana que tiene alguna debilidad, muchas veces me dice, pastor, quiero que Dios me la quite. Yo también oro por él o por ella. Luego de un buen tiempo de haberlo observado me doy cuenta,
a propósito Dios a esa persona deja esa debilidad. ¿Por qué? Tan pronto, tan rápido se olvida de la gracia de Dios. Para que cada cierto tiempo, como el fusible, que el fusible es un pedacito de plomo. Antes de inventar el plomo, antes de la existencia de plomos, diferente aparato electrónico muy costoso, por una corrida de luz irregular se volaba, se quemaba por completo. Luego del descubrimiento del fusible, a propósito, en un aparato electrónico muy costoso, pone un pedacito de plomo tan sensible. Cuando corra la corriente de electricidad un poco más alto voltaje, que se vuela, se queme. ¿Por qué conserva en un aparato tan costoso una piecita tan frágil y débil? Porque aquel aparato, aquella pieza tan frágil y tan débil, protege el producto completo. Dios en nuestra vida, Él usa el fusible. A cada quien ha instalado un fusible. ¿Qué pasa? Cada vez que se pasa de la línea, se le queme, se avergüence, se humille, se mantenga humillado delante de Dios. Vamos a ver Salmo 107. Salmo 107. Versículo 13. Salmo 107, versículo 13, dice así: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia, los libra de sus aflicciones. En todo el capítulo Salmo 107 explica Dios cómo ministra en la vida de los seres humanos. Permite tempestades, olas que nos alzan hasta el cielo, nos bajan hasta el abismo, donde nuestra ciencia llega a ser basura. Mi ciencia no tiene ningún sentido. ¿Y por qué Dios en nuestra vida permite algunas dificultades? O sea, nos quiere marearlo, dejarlo mareado, para que entienda que mi ciencia no sirve. Delante de Dios, mi ciencia ni siquiera es ciencia. ¿Por qué en nuestra vida Él nos permite dificultades? Para que busquemos a Dios, conozcamos a Dios, hallar gracia y misericordia en Él. Dios en realidad no interesa tanto en bienestar de nuestro cuerpo. ¿Por qué? El cuerpo nuestro es pasajero. Es pasajero. Su mayor interés está en el espíritu. Muy a menudo nosotros reclamamos a Él. Yo aquí en México he visto algunos hermanos y hermanas
Un día me buscan. Ay, pastor, pastor, pastor. ¿Qué le pasa? Tranquila, hermana. Mi mamá está enferma, mi papá se accidentó. Pero ¿cómo está? Pero por gracia de Dios no le pasó cosas mayores, pero se ha internado. Y ora, sí, Dios, ¿por qué eso permite a mi papá? ¿Por qué permite a mis hijos? Entonces llama mi atención, hermana, usted no testificó con frecuencia ante toda la iglesia y también no estaba orando que su padre reciba la salvación. Sí, veo que Dios a usted le está contestando. Interviene a su padre para que busque a Dios. Es el momento de agradecer a Dios. Luego invitar a alguien a compartir. Pero en aquel momento en él no hay función de la sensibilidad espiritual, solo sensibilidad animal. ¿Por qué mi padre? ¿Por qué mi madre? Hermana, entonces todo lo que usted testificó y oró ha sido un show. Yo leo la Biblia para que el faraón, símbolo de Satanás, dejara ir los hebreos para servir a Dios. Dios lo hería. Dios cuando quiere salvar a alguien lo hiere, lo interviene, porque si no lo interviene nunca se voltea a mirar a Dios, porque somos así, necios somos. En nuestra vida, para llamar nuestra atención, Dios interviene a nosotros. Ya Dios le está contestando, pero se molesta, se resiente contra Dios. Entonces, para mí el grado de necedad es demasiado. Pero hermana, yo también antes de ser pastor era hermano. ¿Sabe que como yo oraba a Dios al ver la resistencia de mis padres ante la palabra, y cómo yo oré a Dios? Mucho tiempo he orado a Dios de la siguiente manera: Dios, a mí me gustaría que mis padres reciban la salvación, pero si fuera necesario para que ellos pudieran tener interés en ti, aunque sea accidente, se enferma, para mí sería un dolor, pero prefiero que así tú los salves. Mucho tiempo he orado así. También por mis hijos he orado. Hasta ahora sigo orando de vez en cuando. Dios, yo no quiero excelentes hijos. Yo no quiero hijos genios. Yo no quiero hijos perfectos. Sino permita a ellos, cada vez que se les crean, fallar, fracasar, sentir dolor, entender que son inútiles sin ti, te busquen. Porque yo sé, cuando se conecta con Dios, será una vida la más feliz, más protegida. Pero muchos hermanos, veo el grado de necedad es demasiado intenso. ¿Y para qué usted oró hasta ahora? ¿Usted qué cree? Su padre, su madre, o sea, su pariente, a quien ama, mientras tanto que se siente a gusto, se siente súper bien, ¿buscaría a Dios? Jamás busca a Dios, solo ama al mundo. Luego de un fracaso, luego de falla, ellos se humillan, se achica su ego, luego vuelve a buscar a Dios. La Biblia enseña a nosotros, los seres humanos son capaces, para que mientras tanto que toda la cosa se va muy bien, buscar a Dios, agradecer a Dios, en ninguna manera. Solo idolatran. Sabe que su ídolo es su propio cuerpo, su propio estómago, su propia barriga es su ídolo.
adoran a su propio cuerpo. Yo soy surcoreano. Casi hace 30 años abandoné mi país, estoy en América Latina. De vez en cuando yo me voy de visita a Corea, algunos hermanos de mi familia me preguntan, ya muchos años has vivido en el extranjero. ¿Tú no te sientes a gusto aquí, en tu patria? ¿No piensas en quedarte acá? En ninguna manera, yo digo. Ninguna manera. Donde la economía se desarrolla bastante, donde el sistema de sociedad se desarrolla bastante, hay mucha comodidad, pero no solamente hay ventaja, también hay desventaja. La personalidad de las personas, cada día más fría, cada día más creída, cada día más egoísta. Yo no quiero. Yo me quedo en América Latina. Porque, ¿qué fue lo que llamó mi atención? O me podía atraer para que yo pensara en quedarme en América Latina como misioneros. Cuando yo viajé a Paraguay el año 93, 95, 2 veces, cada vez un mes de estancia, llamó mi atención la presa de la gente, la sencillez de la gente. Ya en mi país, Corea del Sur, es difícil ver gente sencilla. Hay gente amable por la educación. Por la educación es amable. Pero la amabilidad natural, que la sencillez natural, es difícil. Hay gente que sonríe, pero veo sonrisa falsa, artificial. No es una sonrisa natural. Pero una sonrisa natural es difícil. Eso es lo que llamó mi atención. Llamó mi atención el corazón altivo, lo odio. Cada vez es difícil. Yo aquí en México, cuando la economía se desarrolle más, el sistema de la sociedad, cuando mejore, espero que así suceda. No solamente será solo señal del bien, en algún sentido señal del mal. ¿Cuál mal? La gente va a ser más fría, más egoísta, más creída. Por eso Dios es justo. Dios nivela. No hay alguien que solo tenga cualidades. Si hay cualidad, en alguna parte hay debilidad también. Porque Dios es bueno. De esta manera nivela la naturaleza, nivela a los seres humanos. Dios en nuestra vida, ¿por qué permite las dificultades? Para llamar nuestro interés en bienestar de su alma. La relación de su alma para con Dios. Algún hermano o hermana que por tener buena economía su corazón se aleja del Señor, no quiero su ofrenda. Yo no quiero su ofrenda. Por respeto tolero, pero finalmente veo que no haya nada de interés espiritual. Un día yo tengo que confrontar. Hermana, gracias por su servicio, pero le digo con toda mi sinceridad, deje de ofrendar. Porque usted, por poca cantidad de que ofrenda que da, quiere autoconsolarse, pero nunca busca a Dios. Esa ofrenda Dios no quiere. Dios no quiere la propina. Dios no quiere la limosna.
Dios quiere nuestro corazón. Amén. Él quiere nuestro corazón. ¿Ustedes quieren vivir con una persona que no me ama solo por mi posición, quiere vivir conmigo? ¿Eso es lo que usted quiere? Por el dinero que yo tengo, quiere estar conmigo. Pero es notable que no me quiere. ¿Y para qué? Entonces exactamente eso no es un matrimonio, es un contrato. Una mujer que me da servicio de ama de casa, servicio, también acostarse conmigo, es venderse su propio cuerpo. No es mi esposa. ¿Quién quiere vivir con una persona que por alguna condición que yo tenga quiere estar conmigo? ¿Quién quiere vivir con quien a mí me ama? Entonces me siento feliz. En un buen momento, mal momento de vida, en amargura y también en abundancia, siempre conmigo. Pero por alguna condición quiere estar conmigo. ¿Qué sentido tiene eso? Así tener algún hombre, alguna mujer, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Dios quiere llamar atención de nuestro espíritu. Por eso nos aflige, por eso nos humilla. ¿Sabes? Yo ya estoy harto de tu apariencia. A ti te importa solo la apariencia. Estoy ya harto. Yo quiero tu alma. Yo quiero tu espíritu. Tú realmente me busques. Luego me conozca. Y tu alma sea que colmado por mi favor y misericordia, que te sienta feliz conmigo. Por eso en nuestra vida Dios permite dificultades. Me gusta leer. En mi casa hay diferentes libros, pero hay un juego de libros de muchos tomos de un doctor coreano, escribió Won-Bo Lee. Entonces él hizo esos libros, magníficos libros, pero estilo caricatura. Pero no es simple caricatura, realmente un libro que tiene mensaje muy importante. Se llama Los países lejanos y cercanos. Entonces, casi todos los países del mundo, conforme al continente, él trata. O sea, resumen de la historia, cultura y costumbres. Ese libro en algún sentido me ayudó para poder percibir el sentimiento nacional de cada país. Cada país tiene un sentimiento único, auténtico, pero comúnmente los moradores de aquella tierra tienen. Entonces, el sentimiento nacional, auténtico, único de los países, ya que soy de Corea del Sur, primero yo vi China, Corea y Japón, para poder entender a los chinos, a los japoneses, a los coreanos. ¿Sabe que cuál es el sentimiento nacional, único, exclusivo del país China? La venganza. Cuando leen literaturas, obras de películas, todas las obras de ellos tratan de la venganza. Siempre en la película china aparece un enemigo, mata a su familia, sobrevive uno del hijo, se escapa, luego aprende diferentes técnicas de arte marcial de Shaolin, llega a ser un gran maestro de arte marcial, se regresa para vengarse. Todas las obras de la literatura es así. Venganza y venganza y venganza. También históricamente China ha sido un país muy, muy grande. Luego de buscar venganza pudo escaparse.
Ya no podía encontrar porque la dimensión del territorio era enorme. Después de matar a su enemigo, escaparse. Japón, ¿cuál es el sentimiento nacional del pueblo japonés único y exclusivo? Paz. Porque es paz. Para los japoneses, paz es el concepto muy importante. Nunca se demuestra su molestia, su decepción. Siempre se mantiene con una sonrisa. Hai, dice. Hai, sí señor. Hai, 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 dice. Y cada uno dice, gracias, gracias. No es el momento de darme gracias, pero igual dice, gracias, dice. Sí, dice. Hai, hai, sensei, maestro. Hai, sensei. Hai. No estoy burlándome de ellos, sino estoy hablando del carácter nacional. ¿Cuál es el argumento? Japón siempre ha sido una isla. Fue una nación dirigida por los militares desde la antigüedad. Por ejemplo, Corea del Sur, los militares no gobernaron, sino los de letra, los estudiosos. Porque donde la cultura admira y respeta el estudio. Pero Japón, arma, fuerza militar. Lo que pasa, por eso tiene la cultura de samurái, que es una isla. Entonces hubieron muchas guerras internamente. Pero los japoneses entienden muy bien, ya que son de isla, no hay por dónde escapar. Además, en una guerra, un general gana al general opositor, pero sabe muy bien, esta vez yo gané. Pero si yo no uso de favor, ya que a mí demostró con signo de rendirse, se rindió, yo tengo que perdonar a ellos, aceptar a ellos, porque no toda la vez yo voy a salir como ganador. Alguna vez yo puedo perder. Ya que es una isla, es necesario prevenir. En el caso que en lo largo de mi vida yo me pierda, que la gente me acepte. Entonces se formó automáticamente un carácter nacional, paz. No demostrar su enojo, su molestia. Paz. ¿Sabe qué es el carácter nacional único, exclusivo del coreano? Es algo muy, muy complicado porque para todos los traductores es muy difícil traducir el sentimiento nacional único, exclusivo de los coreanos. En coreano se llama Han. ¿Qué es Han? Entre muchos traductores se discuten cómo se interpreta esta palabra Han. No hay un vocablo en inglés, no hay un vocablo en español para poder describirlo. Han. Han es una tristeza, pero no solo es tristeza. Han es un resentimiento, pero no es solo resentimiento. ¿Qué es entonces? Es un complejo de diferentes sentimientos. Tristeza, resentimiento. Aceptado como si fuera destino de vida. Aquí hay algunos que les gustan telenovela coreana. Los productores de telenovela coreana expresan muy bien sentimientos, ¿no? Sentimientos. Está muy, muy desarrollado la expresión de sentimientos. ¿Saben por qué? Eso proviene de la cultura de un sentimiento nacional, Han. Han no es tristeza, pero sí es tristeza. Pero no solo es tristeza. Han es un resentimiento,
pero no es solo resentimiento. Difícil describir este concepto. Complejo de diferentes sentimientos, pero no busca un culpable. Como si fuera destino de vida acepta. Alguien me hizo daño. Alguien me hizo daño. Lo odio. Y me pongo triste. A la vez lo perdono. Es un sentimiento, un complejo de los sentimientos. Dios en nuestra vida. Pues por si acaso aquí habrían algunos jóvenes que les gusta aprender coreano, yo les enseño, hay 2 vocablos coreanos imposible traducir en inglés en español. Uno es Han, otro es Jung. En coreano usa mucho, él tiene mucho Jung. Jung parece cariño, pero no es cariño. Parece amabilidad, pero no es amabilidad. Es un complejo de diferentes sentimientos. De toda la manera, tratar bien a otra persona, pero no es simplemente cariño, no es simplemente ternura. O sea, un concepto de complejo, de diferentes sentimientos hacia otra persona. O sea, en Corea un extranjero puede confundirse, puede equivocarse de interpretar. Viendo una chica me trata tan especial, ella me quiere, se confunde. ¿Ella me ama? ¿Me ama? No, conmigo usa Jung. Conmigo usa Jung. Para un extranjero puede confundirlo, creo que me ama. Por eso me trata tan especial. No solamente es amabilidad, no solamente es ternura, es un sentimiento de complejo, de diferentes sentimientos. Querer, pero no como una pareja. Amar, no como una pareja. Es un tipo de amor, un tipo de cariño, un tipo de ternura. Por eso aquí algunos hermanos, hermanas que habían viajado a Corea sintieron Jung de los hermanos surcoreanos. Son muy, muy amables. Ya que no hay una expresión tan precisa, son muy amables, muy atentos, dice. Pero es Jung. Parece que estamos en la clase del idioma, pero bueno, voy a regresar al tema. Entonces, ¿por qué yo lo mencioné? Lo que quise explicar, aquí San Lucas capítulo 18, el texto de hoy, San Lucas capítulo 18, versículo 3, donde dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Eso es lo que yo quería transmitir a ustedes. En español es una mujer que reclama a un juez injusto, quien no teme a Dios ni respeto a los hombres. Dice que reclama diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero la Biblia coreana, ¿cómo está traducida? Una viuda que tiene Han, así está escrito. Han. Eso es lo que yo quería explicar a ustedes. Han. No es simple resentimiento y rencor, pero lo es. No es simple tristeza, pero no lo es. Y también por una parte acepta como su destino. Impotente soy, una tristeza, un rencor que nunca le puede dejar tranquila.
día y noche por aquel Han. No puede estar tranquila. Voy a ir junto al juez. Es la única persona posicionada en esta ciudad quien me puede ayudar. Pero no teme a Dios ni respeta al hombre. Lo siento. Cuando yo era misionero en Paraguay, ante los funcionarios públicos paraguayos, un día leyendo esta Biblia, creo que la Biblia está hablando de mí, yo dije. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una ciudad, no menciona el nombre de ciudad, Hebrón, Jerusalén, no dice, anónimo, diciendo había una ciudad, ¿para qué? Los rectores puedan interpretar cada quien por su ciudad. Había una ciudad, un juez, también anónimo, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Yo leyendo este versículo me identifiqué con este texto. Creo que esa ciudad se llama Paraguay, yo dije. Este juez se llama los funcionarios públicos paraguayos. Esta viuda soy yo. Como muchas veces he compartido mi testimonio, mundo de corrupción, que el mundo de corrupción, no hay ningún lugar donde no haya corrupción. Corrupción. Ya que soy extranjero, al principio a mí me pegó demasiado fuerte. Yo recomiendo a ustedes viaje a Corea. La postura de los funcionarios públicos en Corea del Sur, ¿qué postura tiene? Servidor público. Un funcionario público levantar su voz ante un civil en Corea ni siquiera puede imaginar. Cualquier oficina de institución gubernamental tiene sala de espera para el pueblo, sala de espera con muebles de sala muy bonito, con la pantalla, con revista, con bebida gratuita, café, agua gratuitas, baño limpio gratuitos, a veces hasta la pantalla cablevisión. Ahí sentadito espera. Atención, es especial. Para mí ser misionero en Paraguay fue un choque de cultura. Cuando por primera vez fui a la migración, la actitud de los funcionarios públicos, no podía entender de verdad. Yo dije, los hermanos quienes me acompañan, yo preguntaba, ¿ellos no son funcionarios públicos? Sí lo son. Los funcionarios públicos no se viven por nuestro impuesto. Sí, así son. Entonces, ellos se viven por nuestro impuesto. Son servidores públicos. Pero yo los veo jefes. Son jefes, mandatarios. ¿Cómo es posible? No podía entender. Ante la vista de un extranjero, ningún momento pude entender. Yo dije, esta nación no está mal de cabeza, yo dije. No está de mal de cabeza. Son funcionarios públicos. ¿Qué significa ser funcionario público? Servidores del pueblo. Pero esta actitud, ¿por qué? Tan grosero, ¿por qué? En Corea llama a la policía bastón del pueblo. Son bastón del pueblo. No es la barra con que golpea al pueblo, bastón del pueblo. Al principio no podía entender. Yo estuve muy frustrado. ¿Cómo es posible? En la migración sentado. Así 1 año, 2 años de maltrato. Ahora perfectamente comprendo.
Pero al principio no. Me dio gana de regresarme a Corea. Yo me voy de acá. Creo que es una sociedad de mal de cabeza, de verdad. Los servidores se comportan como autoridades. No son autoridades. Aunque son autoridades en algún sentido, servidores públicos. Debe mantenerse humilde, tiene autoridad, pero debe mantenerse humilde. Yo no podía creer. Yo un día en la migración vi, yo y una chilena, un alemán, 3 locos. Señor alemán, como igual que yo. Se explotó y se levantó y se acercó al mostrador, empezó a patear al mostrador con toda su fuerza. Entonces el funcionario público empezó a llamar a la policía, empezó a patear, sacó su mano, su dedo índice, apuntó a la cabeza de aquel funcionario público: ¡te mato! Entonces, y vinieron policía, lo llevaron. Yo dije: eso es lo que yo quería decir, gracias, qué frescura. Yo dije: eso es lo que yo quería hacer. Por falta de valor no lo hice, pero tú lo hiciste, gracias, loco. Entonces, por tu gracia. Pero en realidad yo quise hacer lo que tú hiciste, de verdad. Una chilena empezó a discutir. Finalmente logró lo que ella quería. Y me miró: Señor, Dios nos ha dado una boca, no solamente para tragar la comida, sino para defendernos, hablar. Defiéndase, corruptos son. Ella se fue. Ay, como yo quisiera ser como ella. Pero no sabía, yo en aquel tiempo no sabía hablar castellano. Muy pobre castellano y sentadito, pero por lo menos hoy siento frescura. Ay, qué frescura por esa alemana. Ay, qué frescura esa chilena. Entonces, ¿cómo quisiera ser como ellos? No podía ser. Era un pobre extranjero. Ni sabía hablar. Estuve muy cargado. Un día un hermano paraguayo, quien me acompañó y finalmente llega a ser pastor de nuestra misión en Paraguay, me dijo: pastor, discúlpenos, perdónenos, pastor. Usted aquí habla de la conciencia. Yo muchas veces dije: ¿acaso no tiene la conciencia? Usted ante los funcionarios públicos quieren hablar de la conciencia, quiere reclamar ante la conciencia. Bueno, pastor, perdónenos, nos comprenda. Aquí es donde hereda corrupción por herencia. Ellos heredaron corrupción de generación en generaciones. Si usted reclama ante la conciencia, ese lenguaje no entiende. Para ellos es método de hacer la vida. Ellos no piensan es inmoral, no piensan que es pecado, sino interpretan método de hacer la vida. Al principio a mí me chocó mucho. Muchos misioneros con su llegada en 1 año, 2 años, baja su peso del cuerpo más de 10 kilos, algunos hasta 20 kilogramos. Yo también en aquel día perdí mucho peso. ¿Sabe cuál es la razón? La economía no, era estrés. Se me va ganas de comer, se me va ganas de hasta respirar. No me viene sueño. Entonces, luego de mi lucha, mucha locura mía, un día Dios me mostró esta cita bíblica. Sentí la reprensión del Señor. Aquí el Señor dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad
un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Yo estaba dirigiendo la reunión de la oración cada noche. Paraguay hace un calor insoportable. Ustedes aquí sienten calor, ¿no? Muchos me dicen, pastor, usted no se siente calor con su saco, con su corbata. No tanto. Yo les recomiendo vivir en un país de clima tropical. Cuando hace horrible calor, luego muchos lugares para mí ya no es un lugar tan caliente. En la noche organizaba la oración bañado de mi propio sudor. En aquel día a mí me tocó compartir este texto. ¿Qué pasó? Cuando empecé a leer, sentí como el Señor me estuviera reprendiendo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Automáticamente en mis ojos, ¿cómo se veía? Paraguay, los funcionarios públicos. Está exacta, esta parábola es tan precisa para mí. Aquí veo Paraguay, aquí veo los funcionarios públicos. Y luego Dios a mí me mostró quién soy yo. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Sentí que el Señor empezó a humillarme. Yo estuve con toda mi razón, mi justicia. Pero el Señor me dice, ¿sabe qué es la postura en donde yo te quiero ver? ¿En donde te quiero tener? En la postura de esta viuda. Seguramente esta viuda se haya quejado, se haya criticado. Pero ¿qué pasa? No hubo nada de avance de su asunto. Finalmente ella quedó entendida de su postura. Aunque aquella autoridad es corrupta, injusta, ni teme a Dios, tampoco respeta al hombre. Pero Dios lo puso en el lugar de autoridad. De la postura de ella debe ser humilde. Por si acaso aquí no hay algún hermano y hermana, alguna vez, por primera vez, puso su puesto como ambulante en un mercado. En el primer día le da vergüenza o no? Vergüenza. No le sale palabra. Barato. Ay, no le sale palabra. Ay, no quisiera decirlo. Ay, me da pena, no lo quiero. Vénganse, señoras. Ay, no me sale palabra. Barato y rico, por favor, vengan. Al principio su pena es más grande que su necesidad. Pero en la familia ya tuvieras unos hijos sin padre, hambrientos. Pasan hambre a sus seres queridos. Cuando el grado de la necesidad supera el grado de la vergüenza, la pena, ya no le importa nada. Aquí no hay que el sistema de sauna que hay en Japón y Corea. Para ustedes sería un choque de cultura, donde los hombres entran a tomar sauna, hay como jacuzzi muy grande, agua caliente, totalmente desnudo. Ay, yo no quiero irme allá, me da pena. Pero allí tiene una cultura como, todos somos hombres aquí, mujeres, otro piso, ¿qué problema hay? Pero para algunos que nunca se quita su ropa ante otra persona,
Le da mucha pena. Pero en Corea hay un chiste. Un día hubo incendio, un edificio donde en los pisos altos había sauna de hombres y mujeres. Para los hombres, para los clientes no les dan tiempo de buscar su ropa, vestirse. ¿Qué harían? Vienen los bomberos por la escalera, no se puede bajar con ascensor. ¿Qué harían? Buscaría vestido, luego bajar elegantemente. Así haría. Ya no les importa nada. Que me quiere ver, que él me vea. ¡Socorro! Y corriendo. Esa señora no tiene vergüenza. Ya no le importa. Ese señor panzón no tiene vergüenza. No, entonces, no me importa el que la vergüenza momentánea quisiera salvarme. Mientras tantos que todavía no tienen necesidad, a ti te importa la pena, la vergüenza. Pero cuando el grado de la necesidad supera el grado de la pena, ya ni siquiera se siente apenado. Al primer día, ay, no me sale palabra. Churros, riquísimos. Ay, no, señora, casi tragando. Señoras, nadie te escucha más fuerte. Señoras, señores. Sí, señora. No, nada. Le da mucha pena. Luego de unos días, como sin nada. Como hubiera instalado una bocina en su garganta. Señoras. Nada le importa. Entonces, esa cita bíblica me cautivó. ¿Qué situación haya tenido esta mujer? Hasta que el único hombre posicionado en lugar de autoridad que pueda ayudar a ella, malo, es corto, pero ella no pudo callarse. Todos los días se iba junto a él, desde la puerta, por algunos guardianes, lo humillaban, lo echaban. Pero el grado de aquella tristeza, yo quisiera mencionar en aquel vocablo coreano, han, era tan intenso, más que la humillación. Ya no le importa, día y noche va. Hasta que este juez injusto se quedará traumado con ella. En la noche en su casa, al irse al baño y ve fantasma de ella. ¿Por qué tú estás en mi baño? Y luego dice, no hay nadie. Ay, Señor mío, esa señora. Al momento de viajar en su vehículo, y sin querer, cuando se voltea a ver la calle y ve la cara de ella, ay, ¿por qué ella está ahí? No está nadie. Traumado. Hasta que, según esta parábola, dice así, versículo 4. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esta cita bíblica me sacudió. No sé ustedes cuántas experiencias tienen. Yo tengo varias. ¿Cuál experiencia? Mientras tanto que leía la Biblia, no pude menos que llorar. Siento la reprensión del Espíritu Santo, como sacude a mi alma. Yo estuve sentado delante de los hermanos en un escritorio para compartir. Mis dos ojos sentí caliente.
se llenaron de lágrimas. Señor, tú me quieres tener en el lugar de esta viuda. Aunque yo tenga la razón o no la tenga, pero tú me quieres tener en la posición de esta mujer. Pero es muy cierto, mi postura delante de Dios, exactamente estoy en la misma postura de esta viuda. A lo largo de mi vida, si tú no usaras de misericordia conmigo, si no usaras de favor conmigo, ¿qué sería de mí? No son aquellos hombres que me tratan mal, sino hasta a ellos tú permitiste ser autoridades. Yo necesito gracia tuya. Yo necesito tu misericordia delante de ellos. Mi lucha se acabó. En mi corazón mucho ruido, mucho odio se calmó. Oí la reprensión del Espíritu Santo. ¿Sabes? Yo te veo igual que esta viuda en una ciudad. Es mi ciudad. Hubo un juez. Son aquellos que tienen poderes. Aunque según mi parecer nada es correcto, pero son autoridades. Mi postura, la postura de pedir misericordia. Aquí podemos ver una lucha de dos sentimientos. Cuando mi orgullo es mayor que mi necesidad, yo elijo a mi orgullo. Pero cuando mi necesidad es mayor que mi orgullo, yo elijo mi necesidad. Un momento de vergüenza que me importa si yo puedo recibir favor. Yo puedo recibir ayuda. Un momento de vergüenza que me importa si puedo recibir la gracia. Pero cuando el grado del corazón altivo es más que el grado de la necesidad, esa persona no tiene ninguna necesidad de humillarse. Nunca se humilla, ya que en su vida nunca se enfrentó con la frialdad de la vida. Nunca conoció el sabor de la amargura. Se mantiene altanero y jactancioso. Pero la persona que realmente haya experimentado una peor caída al piso, a donde ya no hay más un lugar más bajo para caerse, para poder recibir la ayuda, humillarse, a él no le cuesta mucho trabajo. Pero hay algunas personas que le cuesta mucho trabajo humillarse, porque ha tenido demasiado buena vida, es un afortunado, ha nacido en una familia donde es muy rica, no faltó nada. Pero si hubiera nacido en una familia contraria, donde ninguno de miembros de tu familia te quería hacer favor, porque cada quien luchaba para sobrevivir. Y para ti humillarte nada te cuesta trabajo. Fíjense al versículo 6. Versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardarán en responderles? Os digo, es la promesa, os digo, que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí vemos un dilema. Jesucristo prometió: pronto os hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, es Jesucristo, ¿cuánto más se acerca el día que Jesucristo está por venir? En la tierra podrá encontrar gente de esta fe, dice. Difícil.
Porque todo el mundo es altanero, todo el mundo es orgulloso. Difícil ver la gente humilde. Cada vez cuando yo encuentro una gente humilde, me cautiva, llama mi atención. Luego de mi recuerdo su rostro no se borra. Ah, tal persona. Porque estamos viviendo en un mundo donde todo el mundo se les cree. Todo el mundo sobrevaluado. No hay ninguno que se le considera humilde, donde toda la sociedad sobrevaluada. Entonces Jesucristo dice, pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará, dice aquí, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, esta fe. ¿Cuál fe? Sin cesar, sin desmayarse, si se acerca a Dios, pide a Dios, Dios te hace justicia. ¿Habrá gente que realmente cree en esto? Cristo dice, hermanos y hermanas, Dios odia la persona que queda agarrando su propia razón, sino Él busca a la persona quien entienda de su condición. Si fuera necesario humillarse, sabe humillarse. Con aquella persona, Él quiere usar de misericordia y compasión. ¿Yo qué podría hacer en una sociedad como Paraguay? ¿Pasar todo el resto de mi vida como misionero quejándome? ¿Qué provecho podría tener? Finalmente, para mí habrá una sola opción: regresarme, retirarme. Dios me mandó a un lugar. Si Dios me mandara a un país considerado más pobre del mundo de ese siglo, un país desconocido de una isla del mar Pacífico, un país que nunca he oído su nombre, del continente de África, si me enviara ahí servir a Dios, ¿qué debo hacer? Pasar todo el resto de tiempo de mi vida quejándome, mi país no es así, mi país no es así. La gente, ¿qué me dirá? Vete a tu casa. Eso sería el último trato. Largo, vete a tu casa. En Corea anteriormente los soldados estadounidenses, al comportarse muy mal, algunos de surco les decía, Yankee go home, decías. Si tú te crees tanto de tu país, a tu casa, largo, a tu casa. ¿Por qué estás aquí? Hay un dicho: si tú estás en Roma, respetar leyes de Roma. Pero nosotros muy a menudo solo queremos quejarnos. Estás en una empresa, luego de mucho tiempo que has andado desculpados y ve que tu jefe no es tan justiciero. Bueno, para ti habría dos opciones: humillado quedarte, continuar trabajando, o irse. Hoy la Biblia que enseña a nosotros el corazón digno de misericordia. Yo veo acá, para concluir, la semana pasada, en una mañana, cada mañana tengo los misioneros coreanos que apenas llegaron. Entonces, organizo una hora de estudio bíblico con ellos, cada mañana, 8 a 9 de la mañana. Pregunté a un misionero,
¿Tú cómo estás? A ver, habla. ¿Quién es allá? ¿Tú cómo estás? Ay, yo, pastor, yo sentí muy mal, porque los domingos temprano, cuando los hermanos preparan el culto, yo me quedaba en mi habitación con mis hijos. Y porque mi esposa aún estaba limpiando la cocina, llamé su atención. Fulano, ¿tu conciencia a ti te incomoda? ¿No te incomoda? Mientras tanto que todo el mundo trabaja, tú te quedas en tu habitación dormido. Ya me incomodó. Porque así quieres vivir. Porque así quieres vivir. ¿Por qué no hablas con tu esposa? Domingo en esta hora, todo el mundo prepara para el culto. Entonces tú ven un poco más pronto, que quédate con mis hijos, yo me voy a apoyar. Es difícil de verdad ver gente que realmente razona de una manera sana. Cada día es más difícil. Cada día más orgulloso, más altanero, más creído. Tú sabes que aquí todo el mundo está trabajando, pero tú duermes en tu cama. ¿Te sientes cómodo? Luego venir al culto, ni mínimo respeto tiene. ¿En qué época estamos viviendo nosotros? Perdón, los sinvergüenzos, los caraduras se creen gente que tiene razón. Nunca le importa a su alrededor. Solo agarra el derecho, no sabe qué es cumplir su deber. La Biblia, ¿qué quiere enseñar a nosotros? El Señor refirió por una parábola sobre la importancia y la necesidad de orar siempre y no desmayar. Luego Él dijo, oír lo que dijo el juez injusto, dice, oíd, dice, a pesar que es injusto, ay, que me agote mi paciencia, o sea, voy a hacerle justicia. Oír lo que el juez injusto dijo, dice. ¿Cuánto más, Padre Celestial? ¿Cómo no haré justicia a sus escogidos que día y noche claman a Él? Pronto os hará justicia. Dice, pronto os hará justicia. Luego dice, hay un pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Es difícil encontrar la persona digna de misericordia. ¿Qué cosa quieren aprender? Yo, ningún ministro que están conmigo aprenden que se vuelvan habladores, volverse un loro. Yo no quiero. Entiendan, aprendan, valorar a tu alrededor, respetar a ellos, apreciar a tu alrededor, no solo con tu boca, sino con tu vida. Respetarlo, quererlo, servir a ellos, sino desde el púlpito hablar una hora y media. ¿Qué sentido tiene? Pura mentira. Citas bíblicas solo para tu conveniencia nada más. Eso yo no quiero. Si viniste hasta aquí como misionero, aprenda a servir. Si tú los atiendes, tú los sirves, verá, te regresarán ellos el doble, el triple que tú les había dado. Y quedarán muy agradecidos. Y agradecerá al Señor. Mucha gente son cara dura, sinvergüenza. Hoy en día los jóvenes más inmorales, ingratos, no valoran
La Biblia, ¿qué enseña a nosotros? Mi postura, donde sea, a donde me toca para vivir. Mi postura, que Dios quiere verme, quiere tenerme, la postura de esta viuda. Así me quiere tener. Yo no quiero una persona que trata de agarrar razón. Para ti es la razón, pero nunca tú vuelves a ver la parte que tú también es malo para otros. Derecho. Una sociedad que solamente clama derecho, ¿qué pasaría? El único trato que corresponde a esa sociedad, pobreza y desorden. Si clama por el derecho, por favor, tomen tu deber. Cumpla tu deber. Cuando los dos van juntos, cumplir mi deber, a mí me merece el derecho. Pero yo no tomo mi deber, no lo cumplo. ¿Qué derecho quiero? El derecho que yo quiero es el abuso. Hermanos, hermanas, el Señor nos reprende. Si nosotros realmente oramos, Dios nos permite dificultades, es una señal. Ven conmigo, búscame. Es hora de buscarme. Ven conmigo, conóceme. Te haré favor, te haré misericordia. Pero nosotros muy a menudo solo queremos que la circunstancia mejore. Pero nuestro Dios ama nuestro corazón. Antes de mejorar la circunstancia, Él nos llama para que nuestra relación con Dios mejore. Luego la circunstancia mejora. Hoy hasta aquí compartimos. Encuentra tu contenido favorito de Jerusalem Radio en Google Podcast. Esta plataforma es gratuita y te permite descargar tu contenido preferido y reproducirlo sin conexión a internet y sin consumir tus datos. Así es, podrás escuchar el contenido en cualquier momento y lugar. Es muy fácil de utilizar. Disfruta del contenido que tenemos disponible para ti. Descárgala ya y llévanos contigo a todas partes. Jerusalem Radio cada vez más cerca de ti. Jerusalem Radio siempre contigo y ahora en Google Podcast. Disponible para iOS y Android.